Adelante, Pamela Alex. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Jorge, muchas gracias. Hola, Buenas buenas noches, noches. buenas noches, Pam. Buenas noches a todos los que nos están acompañando ahorita en esta transmisión y pues después a todos los que se unan para ver la grabación a través de Remebet. Y muchas gracias, por supuesto, Remebet, por hacernos fuerte esta noche con este webinar. Jorge, gracias por la parte técnica. Y vamos a tener además a Patti ahí ayudándonos también con la presentación de PowerPoint. Así que bueno, sin necesidad de tomarnos más tiempo, Pam, me gustaría primero que nada que te presentes así brevemente para que podamos entrar en el tema que nos toca. ¿A qué te Ok, dedicas tú? ¿Cuánto tiempo tienes? ¿Tienes un despacho? Cuéntanos tantito. ok, Alex, gracias. Bueno, mi nombre es Pamela Márquez. De profesión soy contadora, estudié contabilidad, tengo una maestría en finanzas y empecé, pues bueno, he trabajado en varios lugares como auditor externo, en contabilidad, como contralor y llevo 4 años con este despacho que es una consultoría especializada en finanzas y ayudar a los pequeños y medianos y medianas empresas a entender sus números, a crecer de una manera sostenible y con certeza, ¿no? Eso es principalmente a lo que nos dedicamos. Oye, antes de que entremos de lleno en el tema, y esto tiene que ver con el título que le pusimos a este webinar, ¿sí? Ujú. Finanzas inteligentes. Em, ya dijiste que tú eres contadora, que has trabajado como contadora en algunos despachos, en fin, pero que ahora además este despacho que tú fundaste, pues está enfocado en temas financieros, en consultoría financiera. ¿Cuál es la diferencia entre la contabilidad y las finanzas? Porque es como, te voy a decir, cuando yo empecé en esto, todo el mundo le decía administración a todo lo que no fuera a hacer medicina en una clínica veterinaria. Es decir, la parte contable, la parte de recursos humanos, la parte administrativa, la de marketing, en fin. Y hay una diferencia importante entre contabilidad y finanzas, ¿cierto? Sí, totalmente. Justo, a ver, el despacho empieza incluso como un despacho contable, ¿no? La contabilidad es todo lo que hay detrás de la toma de decisiones y de todo el tema financiero. La contabilidad te ayuda a registrar los números, a tener un control, digamos, de tus facturas recibidas, de tus facturas emitidas, a llevar un tema fiscal también incluso, ¿no? Toda la parte de cumplimiento fiscal, la contabilidad va por allá. Pero yo me empecé a dar cuenta que cuando yo le mandaba mis estados, los estados financieros a mis clientes muy preciosos, presentados y registrados, pues ni siquiera abrían mis correos electrónicos, ¿no? O sea, seguramente hacían como, ok, ¿cuánto tengo que pagar de impuestos y tal? Y que entonces la información que yo les presentaba no les estaba sirviendo para tomar decisiones y para hacer crecer sus negocios. Es por eso que nos empezamos a dedicar mucho más a la parte financiera, porque a diferencia de contabilidad, lo que hacen las finanzas o la parte financiera es te presenta información de valor para que tú como dueño de empresa puedas tomar decisiones. Un ejemplo muy claro es cuál es tu punto de equilibrio, a partir de qué nivel de ventas empiezas a ganar dinero, ¿no? Te ayuda a fijar un precio o a tomar decisiones sobre cómo fijar un precio y que no tengas pérdidas. Te ayuda a tomar decisiones incluso respecto a qué es mejor si comprar un equipo o mejor hacer un leasing, ¿no? Porque hacemos corridas financieras para ver respecto a los flujos y qué parte te conviene más. Entonces, si bien toda la información tiene que venir de la contabilidad o la gran mayoría, hay cosas que como financiero nosotros le ayudamos al cliente a que lo interpretamos para que ustedes puedan tomar pues mejores decisiones. Me parece ¿Quedó importantísimo claro? lo que dijiste. Sí, sí, y además Uh creo -huh. que estos ejemplos que nos pusiste son buenísimos porque entonces entendemos que poner un precio no es una decisión contable, sino es una decisión financiera. Además de que Totalmente. poner un precio tendrá algunos aspectos de marketing y de tal, sí, pero a ver, pero el componente importante no es contable, sino es financiero. O comprar un equipo, la adquisición de un equipo y el cómo lo compramos, Uh -huh. las dos cosas, ¿no? También son financieras y no contables. Eso creo que Exactamente. me parece clarísimo lo que nos estás diciendo ahorita. Quiero abrir el chat para, aquí yo lo voy a estar checando, para que quienes nos están acompañando ahorita nos Claro. escriban y nos hagan preguntas y lo que vaya viniendo al caso lo resolvemos aquí. Y Pamela, después también te voy a pedir oportunidad de que nos dejes compartir tu mail
porque entonces, si quedan preguntas pendientes o si alguien te quiere contactar, pues que te escriban directo. ¿Te parece? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Muy bien. Oye, bueno, pues entonces déjenme decirles que preparamos un formato, digamos, especial al que llamamos nuestro checklist de 7 puntos de un centro veterinario con finanzas inteligentes y vamos precisamente a platicar sobre ese checklist. Lo vamos a ir describiendo, pero además al final tenemos ahí una autoevaluación que va a ser interesante que cada quien haga, ¿sí? Y además muy sencilla y tenemos ahí una propuesta para que los demás que nos acompañan hoy puedan tener, pues más, ampliar su información con respecto a todo esto. En este checklist, Pamela, pues empezamos. Patti, si nos pones nuestro primer punto, por favor. Empezamos con esta diferenciación entre los conceptos de vender, de cobrar, de ganar y de tener flujo. A ver, no son lo mismo, ¿cierto? Vamos a partir de ahí. Sí, fíjate Alex que los clientes que tenemos actualmente, yo creo que puede ser su primer punto de Aquiles. Eh, no alcanzamos a distinguir cuál es la diferencia entre estos cuatro conceptos, que me parece que como dueño de una clínica veterinaria o de un centro veterinario es indispensable y te los voy a platicar rapidísimo. Vender es simplemente cuando tu cliente acepta el servicio, ¿no? O cuando te compra la mercancía, por así decirlo, cuando hay un traslado de mercancía o acepta el servicio. Cobrar es cuando ya tienes el dinero de esa venta o de esa contraprestación en tus bancos o en tu caja, ¿no? Que en el caso de ustedes, la verdad es que ahí no tienen tema porque no hay cuentas por cobrar, ¿no? Casi todo es de contado y entonces en ese tema ahí no creo que nos podamos atorar tanto. El tema de ganar se refiere al estado de resultados. Ese tema sí es bastante más contable porque es lo que refleja el estado de resultados al final, es decir, ingresos menos costos, eso te da una utilidad bruta, menos tus gastos de operación y eso te da una utilidad neta. Ahí se sabe si el negocio está ganando o está perdiendo, si está siendo eficiente o no está siendo eficiente, pero no necesariamente quiere decir que tengas ese dinero en el banco, ¿no? Y el flujo, que yo creo que es el concepto más importante para ustedes como clínica, y esta parte no es contable, ¿no? Que es ahí donde el tema financiero entra y entra la confusión con contabilidad, porque literalmente el flujo son tus entradas y tus salidas. Y contablemente eso no lo ves con claridad, ¿no? No hay un estado financiero como tal que sea entradas y salidas del dinero y pues de cash is king, ¿no? Y yo creo que este es el punto más importante en el que ustedes como clínica tienen que prestar como mucha atención. A ver, eso quiere decir entonces que muchos de nosotros de repente decimos, oye, sí tengo trabajo, estamos bien ocupados, veo que entra dinero, pero a la hora que tengo que pagar facturas o a la hora que me llega la nómina, Exacto, pues ya no me alcanza, o sea, no necesariamente me alcanza, sí le batallo teniendo flujo de trabajo, ¿no? ¿Es exacto. O sea, eso? justamente es el problema que tienen, ¿no? Muchos de nuestros clientes dicen, bueno, ¿por qué vendo tanto? ¿Por qué tengo tickets tan altos? ¿Por qué este mes me fue tan bien en las ventas y al final del mes no tengo dinero para pagar a los proveedores o a la nómina? Es justo eso, no se tiene una planeación del flujo de efectivo y no se tiene una planeación de cuántos ingresos van a entrar a la compañía y cuántos compromisos o pagos se tienen que hacer durante el mes. Que Y es ahí son donde proyecciones, ¿no? exacto, es planeación financiera o Planeación. proyecciones Ok, financieras. ok, Ajá, ok. Ándale, perfecto. Ok, entonces ahí está uno de esos grandes. La respuesta no la estamos dando aquí, sino simplemente decimos dónde está la respuesta exacto. a esa incógnita de, oye, tengo trabajo, ¿por qué no me alcanza? ¿Cierto? Ujú, Mira, nos dice el correcto. doctor Francisco Cruz, yo siempre tengo la duda de que cuando vendo un producto o un servicio que viene de otro proveedor, y me estoy imaginando, doctor Cruz, a alimentos y medicinas, ¿qué costo es lo que debo aumentar para tener una ganancia y que no se eleve tanto para los clientes? No sé si vamos a alcanzar a llegar al punto de cómo ponemos precios, doctor Cruz, pero sí va a haber en todo lo que vamos a estar diciendo aquí algunas pistas que van a ser importantes y al final te vamos a dar una fuente de información que puede ser interesante. Entonces, danos chance de avanzarle y a ver si logramos resolver tu duda en el camino y si no, te decimos por dónde. Ok, Exacto. Pamela, entonces, ahí estoy yo con la sala de espera con mucha gente, moviendo lana, veo que entra y no acabo de
sentirme tranquilo a la hora de que llega el pago de facturas o el pago de la nómina, en fin, o de los impuestos, peor, ¿no? Eh, Esto nos lleva a nuestro segundo punto, que pueden ser, bueno, y tú me dirás si tiene que ver con eso, fugas de dinero. ¿Las fugas de dinero son lo que le pega al flujo de efectivo? ¿O es una de las cosas que le pega o qué? En el caso de las veterinarias, Alex, totalmente sí, porque otra de los factores que afecta el flujo de efectivo es la cobranza. Pero en el caso de ustedes, prácticamente todo es de contado. Entonces, yo te podría decir que para las veterinarias, el flujo de efectivo se ve afectado por las fugas de dinero. ¿Cuáles son las fugas de dinero? El inventario, ¿no? Comprar inventario y que lo tengas almacenado pues en el anaquel es dinero parado y dinero sobre el que estás sentado. Compras de urgencia, es decir, si no tienes una buena planeación, siempre te va a salir más caro conseguir dos productos que comprar mayoreo a lo mejor, ¿no? Y hacerlo de una manera mucho más planificada. Las mermas, en el caso de los medicamentos, esa es otra fuga de dinero. Los gastos hormiga, que muchas veces si no llevamos un control adecuado de cuánto estamos gastando, incluso en cosas tan pequeñas como papelería, no sé, lo que se le paga a la señora de limpieza, o sea, gastos que uno podría decir son gastos chiquitos, no pasa nada, esos son gastos hormiga, que cuando los acumulas y haces un recuento de todos ellos, ya no son tan chiquitos. Y lo que te decía, las cuentas por cobrar principalmente, y me parece que son los más importantes, ¿no? De la parte de la fuga del efecto fuga del dinero. Entonces, lo que yo les puedo decir, y como un poco tengo clientes veterinarios, es justo esto. Me parece que el principal foco en donde hay que poner atención en las veterinarias es en todos estos gastos o en todas estas partes que no llevamos un control adecuado de cuánto está gastando la veterinaria. No sé si todos los que nos acompañan lleven un control correcto de sus gastos y estén anotando hasta el más mínimo gasto. Es ahí donde pueden haber las fugas más importantes. Yo creo, y lo creo porque pues yo también he funcionado así por mucho tiempo, Pamela, que pues de repente tenemos la caja muy abierta, la caja chica muy abierta. Entonces, pues que necesitamos ir por una medicina que nos quedamos sin, ¿no? Porque el inventario no lo calculamos. Pues agarra de ahí y vas y pues que necesitamos para pagarle en efectivo a uno de los auxiliares que no está en nómina y entonces le debemos 2 sábados, entonces pues págale de ahí. Pero además de que la tenemos muy, muy suelta, muchos de esos gastos se vuelven no deducibles porque no andamos, o sea, los tenemos tan descuidados que no los facturamos y no le sacamos el mínimo provecho, ¿no? Exacto, y además cómo manejan efectivo también, Sí. o sea, digo, no quiero decir que en todos los casos, pero también puede haber mal uso de efectivo, sino quien maneje o quien reciba el efectivo, la cajera o tal, si no se tienen los controles adecuados, pues también se puede perder dinero, pueden usar el dinero para cosas que ustedes ni siquiera están enterados. Si no se piden factura, la verdad es que el dinero no bancarizado es muy delicado porque es demasiado manejable, corruptible, fácil de gastar sin que te des cuenta y no lo ves, ¿no? Entonces, yo creo que es indispensable para cuidar el flujo de efectivo tener una planeación muy adecuada de los costos y de los gastos, tener muy claros cuáles son tus gastos, cuáles son tus costos y cuáles son tus gastos, que por ahí hay una diferencia importante, y hacer toda una planeación financiera, un presupuesto se llama, para que entonces cuando compares contra la realidad puedas ver qué gasto se te está desfasando y por dónde entonces tienes que empezar a meter controles muy finos sobre qué cuidar, ¿no? O sea, no sería normal que si un mes tienes un gasto, te voy a decir no sé, de honorarios médicos, ¿no? Que pagues especialistas y que el siguiente mes se te dispare al doble, no es normal, Sí. ¿no? O que el presupuesto tú hayas pronosticado que vas a gastar en ese rubro, no sé, 20,000 pesos y que la realidad salga 40. Hay de dos, o estás haciendo una muy mala planeación o algo pasó en ese mes que se te desfasó el gasto por completo. Entonces, yo te diría que el punto más importante para cuidar el flujo de efectivo definitivamente es la planeación. Oye, y dijiste una cosa importante.
Bueno, ya nos hablaste de los inventarios, que sí creo que ese es uno de nuestros talones de Aquiles. Y También, sí, estamos sí. realmente muy mal acostumbrados a comprar ofertas, a Ujú, sobreestoquearnos, a que ujú. viene el evento y ahí es donde aprovechamos, ¿no? Y entonces nos pasa eso. Y además de tener el dinero parado, luego se nos echa a perder, o sea, se nos caduca. Totalmente. O se nos rompió el bulto de alimento, ya no lo podemos vender. Entonces, tiene todos esos riesgos y todo eso son fugas de dinero. Quiero aclarar Todo eso. una de las cosas que nos dijiste ahorita, que en realidad a los centros veterinarios no nos pega el tema de los créditos, ¿no? Porque no damos crédito. Sí es cierto, o sea, lo que hacemos es fiar, que es otra cosa. Y si fiamos y no lo controlamos, sí se nos puede volver un problema. Pero lo que cobramos normalmente nos entra o en efectivo o en tarjeta, que no van a pasar más de 2 o 3 días en que el dinero caiga a nuestra cuenta. Entonces, por ese lado no es tema, sino por el lado de andar fiando y Las sin control. fugas. Exacto. O fiar sin control o Sí. las fugas de dinero. Respecto al inventario, Alex, es que al final del día todo se traduce a una planeación financiera adecuada. Porque si tú tienes un presupuesto de ingresos, más o menos cuánto vas a vender de acuerdo a la historia, al mercado, que ustedes lo conocen mejor que nadie, cuánto vas a vender de medicamento, cuánto has venido vendiendo de medicamento o cuánto has venido usando de medicamento para tus procedimientos o para tus clientes, no tendrías que sobreestoquearte. O sea, un inventario sano no es un inventario que no te dura más de 30 días en el anaquel, porque de lo contrario tienes el dinero ahí estacionado. Yo te diría, mejor mételo a una inversión que te va a dar intereses en lugar de tenerlo ahí estacionado, ¿no? Y sin riesgos Y sin de que se te riesgos, caduque y además, de que se te lo roben o de lo que de que sea. te lo roben, de que se pierda, ¿no? Sí. O sea, yo creo que vale mucho la pena hacer todo un análisis para saber cuánto de tu stock es adecuado que esté en tu almacén y no más de 30 días, de lo que normalmente se vende. Es así como se saca ese A ver, KPI, se puede decir. claro, y déjame preguntarte, entonces, contablemente, o sea, con el servicio de contabilidad que normalmente tenemos, eso no se ve. Hay que No, hacer un nunca se análisis va. más profundo. Claro, tú vas a ver un saldo de inventarios en el balance general a lo mejor de 300,000 pesos, pero para sacar un análisis financiero tienes que sacar una rotación, ¿no? De que, bueno, se saca contra el costo de lo vendido, de cuántos días en promedio te está durando el inventario en tu almacén. Y eso es Ujú. totalmente un indicador financiero a ver, si bien la información la sacas de contabilidad, pero el contador nunca va a llegar y te va a decir, tienes ya 60 días tu inventario, hay que empezar a moverlo o sácalo en ofertas o revisa qué está pasando. Eso no pasa. Sí, eso. Pamela, estamos muy hechos a la idea de que lo que necesitamos es un contador y lo que quiero que concluyamos aquí es que no solo necesitamos un contador, sí el No, contador, eso es indispensable, pero necesitamos irnos más para allá. Sí. Ok, totalmente sí. ahora ya nos estuviste platicando un poquito de estados financieros. Uno es el balance general y otro es el estado de resultados. Con cuál tendríamos que estar empezando? Y ese es nuestro punto 3. Con el estado de resultados. Ok, estado de resultados. A ver, ¿y qué? A ver, esto sí es algo, es información que me la da el contador. Bueno, o que se la Híjole, tengo que pedir. híjole, Alex, yo la verdad es que ahí estoy muy desilusionada de varios colegas, Y conste que porque tú eres contadora. sí, yo soy contadora, pero la mayoría de los clientes que a veces tomamos ni siquiera les entregan estados financieros. Entonces, es importante también en este curso decirles a todos que es responsabilidad del contador entregarles estados financieros, al menos el estado de resultados y el balance general. O sea, hay cuatro, pero bueno, con esos dos es más que suficiente, porque de otra manera ni siquiera sabes si está haciendo los registros contables de una manera adecuada, ¿no? Es la única manera en la que tú puedes saber que se está metiendo al menos lo básico contable para tu presentación de impuestos. Entonces, bueno, voy a empezar a explicar un poco. El estado Sí, de resultados, básicamente es saber si estás ganando o estás perdiendo dinero, ¿no? El primer rubro son los ingresos. Los ingresos, como se los comentaba, no quiere decir que estén cobrando, quiere decir que es lo que se factura al cliente. A ustedes no les afecta la cobranza, pero hay muchos clientes que traen cuentas por cobrar, ustedes no. Literal es cuando se presta el servicio, se hace la factura, esos son los ingresos.
Los costos directos son todo costo inherente a esos ingresos. Es decir, si yo realizo una cirugía, ¿no? Todos los costos inherentes a esta cirugía se llaman costos directos, es decir, insumos, nómina del cirujano o del especialista. Se le puede asignar, y esto ya es mucho más fino y no tiene nada que ver con la contabilidad, una parte directa quizá de la luz, de la renta, por el tema del lugar en donde se está operando a las mascotas. Todo lo que tenga que ver con el que sea inherente al ingreso que estás generando se llama costo directo. Eso lo restamos y te da una utilidad bruta. Quiere decir que eso es lo que te está dejando, que es aquí, digo, no me voy a regresar a explicar un poco el tema de los precios, pero un poco es aquí lo que preguntaba Francisco hace rato, ¿no? ¿Cómo sé cuánto cobrar? Pues justamente es encontrar el punto de equilibrio con base en este estado de resultados. Luego viene la nómina, que a nosotros nos gusta mucho separar la nómina porque es uno de los gastos más importantes para ustedes como veterinarios, ¿no? La nómina en este caso es administrativa, porque todos los costos directos de cirujanos, doctores, etc., etc., van en costos directos. Ok, Y los gastos operativos, que los gastos operativos realmente son todos aquellos gastos fijos que ustedes tendrían que pagar incluso sin vender. Es decir, renta, luz, agua, valet parking, ¿no? O sea, la son señora de todos, la la limpieza. señora de la limpieza, papelería, o sea, son todos los gastos que no están directamente relacionados al ingreso, pero que son gastos que se necesitan para operar. Y al final viene la utilidad final, ¿no? Es súper importante siempre manejar el tema del estado de resultados con porcentajes, porque es la única manera de poder correlacionar contra los ingresos. Imagínense que yo aquí tengo una utilidad de, les voy a decir, de 300,000 pesos, ¿no? Dices, wow, tengo una super utilidad, pero de ingresos tuve, no sé, 6 millones, ¿no? Entonces, ya no tengo una gran utilidad, mi utilidad ya es del 5%, ya no es del 10%, que es un margen, digamos, razonable, se puede decir, en la industria. Entonces, es súper importante siempre sacar los porcentajes. ¿Cómo se sacan? Les voy a decir rápido. En este caso es la utilidad final, que son los 50,000 pesos, entre los ingresos. Siempre van relacionados con los ingresos, ¿no? Es que estaba viendo ahí Ujú. dónde van los impuestos, pero si quieren al ratito les platico Sí, eso. yo pensé lo mismo, sí. Este, entonces, van aquí contra los ingresos y entonces se saca el 10% y bueno, se puede decir que un margen aceptable. Ese tema también es financiero porque se hace un benchmarking de dentro de la industria de las clínicas veterinarias, cuál es un margen razonable de utilidad. Entonces, y siempre se maneja por porcentaje, ¿no? Porque ahí puede haber una clínica muy grande que tenga 10 millones de pesos de utilidad, otra no tan grande que tenga 10,000 pesos, pero vaya, proporcionalmente a sus ingresos está dentro del rango del porcentaje adecuado o competitivo, ¿no? Correcto, le da proporción, Le sí. da proporción, Oye, a ver, exactamente. mira, déjame, tengo aquí dos comentarios. Dice el doctor Ortiz, hace falta un planteamiento de objetivos que puede ir en relación a lo que dijiste del presupuesto. El presupuesto Sí, al final se vuelve un objetivo, ¿no? totalmente. Y es Sí. una meta incluso hasta para la gente que se dedica a las ventas. O sea, ¿saben qué pasa cuando se tiene una planeación, un objetivo? Toda la empresa camina para allá. Claro, Cuando no se tienen metas claras y no se tienen objetivos claros, es muy difícil transmitir hacia dónde va el negocio. claro. Entonces, Y sí es muy dice, importante. el mismo doctor Ortiz dice, esas mediciones que mencionamos son de control operativo. Ya lo mencionaste ahí, la parte cuál es la que corresponde a los gastos o costos operativos, ¿no? Exacto, Supongo que a eso se exactamente. refiere el doctor Ortiz. Y tengo Sí. aquí al doctor Felipe Flores. Hola, Felipe, que nos pregunta lo de los impuestos. A ver, no, no es nuestra intención meternos tan a fondo ahorita con eso, pero sí, si nos dices cómo se ven los impuestos allá en el estado de resultados, Eh, ¿dónde van a o ver, qué? aquí hay siempre un tema con el tema de los impuestos. En el tema de los estados de resultados, como es muy contable, ¿no? El estado de resultados no lleva IVA, no lleva retenciones, no lleva absolutamente nada. Es bruto. Los ingresos, si yo les enseñara una factura, los ingresos que se registran en el estado de resultados es antes de impuestos siempre. Y los gastos que se registran en el estado de resultados también es antes de impuestos. Entonces, no hay un efecto. Lo que se trata de hacer es justo quitar este efecto fiscal
que sí lo vas a ver en el flujo de efectivo, porque el flujo de efectivo, al ser entradas y salidas, vas a ver tus ingresos masiva, vas a ver tus gastos masiva, vas Y a ver ese tus IVA que no es pagos de tuyo, impuesto, exacto, claro. pero lo que se trata de hacer en el estado de resultados justo es eh, quitar a los impuestos, o sea, como si los impuestos no jugaran. Hasta abajo del estado de resultados, o sea, esa utilidad que les enseñé en la presentación, dice utilidad neta, se debería de llamar utilidad antes de impuestos. Mes a mes se tendría que estar provisionando lo que se cree que se va a pagar al final del año. Ajá, que es el impuesto anual que sí va hasta abajo del estado de resultados, pero va a tener un efecto real hasta que acabe el año. O sea, ese efecto de utilidad antes de impuestos, luego el ISR del ejercicio que abarca enero, diciembre de 2026, en el caso de 2026, lo vas a ver hasta que se presente la declaración anual. Puedes ir provisionando, ¿no? Tus pagos de ISR, irlos metiendo ahí. Yo no lo recomiendo, o sea, me parece que en un estado de resultados con que te quedes utilidad antes de impuestos mensualmente es suficiente. Cuando cierra el año, entonces ya metes lo de los impuestos, cuánto va a ser, porque realmente tú no sabes cuánto vas a pagar de ISR anual hasta que presentas la declaración anual. O sea, te vas dando A una ver, idea. y creo que además, entonces, por lo que estoy concluyendo, en el estado de resultados, el objetivo no es ver la parte de los impuestos, ese viene Cero, por otro lado. Entonces, exactamente, aquí el objetivo está como lo vimos en el cuadrito que nos presentaste, ¿no? Ok, exacto. de acuerdo. Ujú. Ok, ahora, eh, ¿qué sigue en nuestro cuadro, Pati? A ver, ponnos nuestro siguiente punto, porque... y déjame preguntarte, antes de pasar al punto 4, Pati, Pam, Ajá, ¿cada cuándo deberíamos estar pidiéndole a nuestros contadores la revisión de este estado de resultados? cada Porque mes. nosotros le pusimos ahí que, pues que cada mes, ¿no? Pero ¿qué dices tú? No, ¿Sí? el estado de resultados es cada mes, porque tú acabas los registros contables. Tú cierras mes en junio, por ejemplo, y yo le estoy entregando a mis clientes máximo 10, 12 de julio los estados financieros. O sea, no te puedes tardar más de eso. Ahorita que hablemos del flujo de efectivo, te voy a platicar que pues no, ese sí es un seguimiento mucho más de cerca, pero en contabilidad no, porque sí necesitas hacer un cierre. Yo hago precierres contables por un tema de estrategia fiscal. O sea, nosotros si hacemos un precierre el 25, o sea, por ejemplo, ahorita en julio, el 25, 26 de julio le empezamos a mandar a los clientes, oye, no tenemos el pago de estas facturas, si las vas a pagar, no las vas a pagar. Oye, el IVA ahorita está en tanto, puedes meter gasto para que nos lo podamos acreditar. O sea, sí se pueden hacer precierres. La realidad es que la mayoría de los contadores no lo hacen. Yo lo hago porque estoy cuidando el dinero y en un tema financiero, pues lo que quiero es que al final mis reportes financieros se vean mucho mejor y que hubo más eficiencia y más dinero, ¿no? Entonces cuidamos esta parte de ya va a cerrar el mes, puedes meter gasto para acreditar IVA y bajar la carga fiscal, sí lo hacemos, pero en estricta teoría, el estado de resultados se entrega una vez que cierras el mes, 10 días aproximadamente del mes siguiente. Ok. Oye, y déjame decir que me consta que sí lo haces porque pues, yo lo vine a descubrir cuando empecé a trabajar con ustedes. Así que sí, sí lo haces y no lo había hecho antes nunca con ninguno de los contadores con los que había pasado. Ok, Sí, a yo lo ver, sé. vamos a pasar al balance general, que es otro de estos estados contables, ¿no? Ajá, se ¿Cierto? dice estado financiero contable, ¿no? Estado financiero contable. Ok, El balance general cuéntanos. es para algunas personas medio difícil de explicar, pero creo que es porque no se explica de la manera en la que lo puede entender toda la gente, ¿no? El balance general literal es qué tengo, qué debo y cuál es mi patrimonio, tan tan, ¿no? El activo a determinada fecha. El activo es qué tengo, es decir, tengo efectivo, tengo cuentas por cobrar, que en su caso no, ya platicamos, tengo inventario, o sea, es dinero que está metido en el inventario, tengo equipo médico y rayos X, que es dinero que está metido en ese equipo médico. O sea, si yo vendiera la empresa, todo esto lo podría volver líquido, ¿no? O sea, liquidez, dinero. Mobiliario y computadoras, ese es el activo. Por su contraparte tenemos al pasivo y al capital contable, que es cómo financié todo este activo, o sea, de dónde salió el dinero para tener inventario, para tener equipo médico, para tener dinero en el banco, incluso mobiliario y computadoras. Hay varias opciones, nos podemos financiar de los proveedores, que pues de una vez les digo que yo creo que es la manera más sencilla de financiarse o la mejor. No sé si está bien o mal que se los diga, pero bueno, por ahí tener proveedores a los que se les paga 30 o 60 días no es una mala idea.
siempre y cuando se controle. Rentas y servicios pendientes, o sea, cuentas por pagar, nóminas por pagar, impuestos por pagar, y aquí entran los préstamos o los créditos que tenemos. Y también se financia del capital. Cuando nosotros constituimos una empresa, metemos capital de nuestro dinero pues para que empiece a operar la empresa, si no, no podríamos empezar a operar. Esas son las aportaciones del dueño y aquí se va registrando lo que se va teniendo de utilidad neta al final de cada ejercicio, ¿no? Si tienes generación de valor en el estado de resultados, pues te va a dar más capital, lo que te va a dar dinero para financiar todos estos activos. Ok. Entonces, Y en pocas palabras es así. sí, y tienes razón, sí, es un poquito más complejo, pero a ver, Sí. también es uno de estos informes que le tenemos que pedir a nuestros contadores y que nos lo muestren cada cuándo dirías, igual cada mes. E igual cada mes, o sea, sus contadores les tienen que entregar al cierre del ejercicio un estado de resultados, un balance general, la declaración mensual de sus impuestos y la línea de captura de sus impuestos. O sea, eso es lo más básico que un contador debería de estar entregando. Este balance general implica o debería de decirnos como conclusión, ok, sí, tienes mucho trabajo, pero cada vez debes más. ¿Qué tan endeudado estás? ¿Qué tan endeudado estás? Que aquí Ajá. entra mucho la parte financiera, porque con este balance general se sacan las rotaciones, por ejemplo, del inventario, ¿no? Tú Ah, necesitas el dato que está aquí, sí. forzosamente, o sea, cuánto tienes en inventario, en dinero, para poder determinar tu rotación. Cada cuándo cambias de inventario, cada cuándo se renueva, si lo estás vendiendo rápido o te estás sentando en él, cuánto dinero tienes en el banco al cierre de cada mes. O sea, yo incluso entrego estado de cuentas bancarios. Esto es, al cierre de junio terminaste con 50,000 pesos en la cuenta. Y en el caso de este lado es lo mismo, ¿no? Al cierre de junio tienes una deuda con el banco porque te pediste dinero de 300,000 pesos, pero a tus proveedores les debes también 200,000 pesos. Es saber qué tan endeudado estás y qué pasaría si tu empresa hoy cierra las puertas, cuántas obligaciones tendrías que cumplir. O sea, el pasivo te dice eso. Ujú. ¿Qué obligaciones tienes para que si hoy decides, sabes qué, ya me quiero dedicar a otra cosa, esto ya no es lo mío, qué tengo que pagar para poder pues, cerrar este negocito? Y si el activo te sale negativo, pues estamos mal. Exactamente. Ok. Oye, a ver, ahí te va. Tengo dos preguntas aquí. Mira, una es de Felipe Flores otra vez y ya sé por dónde va Felipe. Porque últimamente en el gremio veterinario hemos tenido la presencia de quienes están, de fondos de inversión o de grupos que están Ujú, interesados en comprar clínicas veterinarias. Y entonces uno ujú, de los indicadores, podría decir, quizás el indicador fundamental para que ellos le pongan precio es el EBITDA. ujú. Te voy a pedir que nos digas con toda sinceridad, Pamela, si es algo que nos puedes explicar ahorita sencillamente o se lo explicamos a Felipe después en cortito, no sé, pero mira, la pregunta es, ¿dónde se guarda el importe calculado de impuestos de acuerdo al EBITDA? ¿Y cómo influye en las declaraciones mensuales? Es que esta es de gente grande, ¿eh? Felipe ya es grande, ¿eh? ¿Cómo influye esto en las declaraciones mensuales y los saldos bancarios? O sea, hay que hacer una proyección de esto, hay que hacer un guardadito de esto. ¿Qué se hace con esto? A ver, si quieres, Pati, ¿nos puedes ayudar con el estado de resultados para nada más explicarles rápido el evita? Please, la diapositiva del estado, donde viene el ejemplo de ingresos, costos. Ok. Felipe, ¿verdad? Felipe, sí. Felipe, el evita literal es earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations. O sea, aquí. Por eso no les quise poner más, porque todo mundo le levita. Inversionistas, fondos para prestarte dinero, todo mundo quiere que le quites la paja a tu estado de resultados. ¿Cuál es la paja? Es los intereses. O sea, si estás pagando intereses de algún préstamo, te pide que se lo quites, por eso no está aquí. Los impuestos, que es justo lo que platicábamos, ¿no? No te pongo aquí los impuestos, depreciaciones y amortizaciones, porque las depreciaciones y las amortizaciones son virtuales. No es una partida que entre y salga dinero. O sea, no sé, es que no los quiero enrollar tanto, pero la depreciación es, tú compras un equipo de 100,000 pesos y se deprecia a 4 años. Entonces, durante el año tú puedes nada más meter al gasto 25,000. O sea, ese equipo de 100,000 pesos, si lo vas a meter al mobiliario y equipo en el balance general,
al gasto, solo puedes meter el 25% anual. Entonces también se lo quitan porque es una partida virtual. Tú ya pagaste ese equipo. Ese es el evita y es lo mismo que la utilidad final que ponemos aquí. No quise poner evita porque es un término un poco más Sí, complejo y más financiero, por así decirlo, pero literal es esto. O sea, el evita es tus ingresos menos tus costos, te da la utilidad bruta, tu nómina menos tus gastos de operación y la utilidad final, que es lo que realmente te está diciendo cuánto está ganando o perdiendo el negocio, quitando un poco la paja, ¿no? Y de la pregunta de los impuestos, ¿cómo lo vas provisionando? sí. Bueno, vamos al balance general, Pati, porfa. A ver, Felipe no se puede quejar de esta clase particular que le estamos dando. Y de todas maneras, lo que voy a someter aquí a votación es si queremos, si el público que nos acompaña ahorita quiere que vayamos a una segunda parte con un poquito de conceptos más, digamos, finos como estos, con todo gusto lo hacemos, ¿eh? A ver, cuéntanos, ¿dónde se provisiona? Aquí, en impuestos por pagar. Cada mes, cuando se hace la declaración anual, la declaración mensual, perdóname, y te sale un ISR provisional. El ISR que pagamos mes a mes es provisional. Hasta el anual pagas el definitivo. Claro. Los impuestos que tienes de retenciones que como empresa le tienes que hacer a las personas físicas también van aquí, en impuestos por pagar. Entonces, de alguna manera, sí están provisionados. Tú en tu pasivo sabes, qué es lo que les comentaba, cuánto le debes al SAT, cuánto le debes a tus proveedores, cuánto les debes a tus bancos. Entonces, aquí es donde se va provisionando. Ojo, el IVA también va aquí, en impuestos por pagar, va absolutamente todo. Por eso el estado de resultados lo saca, o sea, saca de contexto todo el tema de impuestos para que realmente puedas visualizar la operación de una manera clara. Y la declaración, si tú abres, yo cuando reviso los financieros de mis clientes y que le reviso a mi equipo, yo abro una declaración, Felipe, mensual y me tiene que cuadrar. Si la declaración dice IVA por pagar 100 pesos, ISR por pagar 200 y retenciones 200, en total 500, eso debe de estar aquí contablemente, en Okay. impuestos por pagar. Que esa es la bronca de algunos contadores. La verdad es que no, a veces no registran como contadores, no sé qué hacen, pero ahí es Sí, donde se tiene que dice ver. Felipe, entonces pagas mensualmente los impuestos o lo Claro, guardas. Hablando del no los Debita, pagas. pues igual, se provisiona. O sea, lo vas provisionando, pero si te das cuenta, no está en el estado de resultados. Donde lo ves y lo vas provisionando, el contador te lo va provisionando, es aquí, en el balance general. Al igual que te va provisionando las facturas de tus proveedores que no pagaste. Todo esto se llaman provisiones, incluyendo los impuestos. Déjame ver si entiendo. Lo vas pagando mensualmente, pero la Sí, cantidad real la sabes hasta la declaración anual. totalmente Y sí. entonces pagas la diferencia. Eh, no, es que lo que pasa es que aquí en impuestos por pagar, Alex, no está nada más el ISR anual. O sea, aquí Ajá. está todo. Está tu IVA, tus retenciones, tu ISR provisional. Entonces, tipo, cierro junio, tu contador registra junio y te entrega los estados financieros el 15, ¿no? Ok. O el 10. Y tú dices, tengo por pagar este mes. A ver, se puede hacer una planeación financiera, pero eso no es contable. Y entonces tú Sí, cierras junio, ves tu financiero y dices, a ver, yo tengo por pagar impuestos de 300,000 pesos, que ahí se va acumulando. Si el mes pasado no los pagaste y se te fue el avión, aquí se sigue haciendo grande. O sea, este sí, rubro de impuestos por pagar se va haciendo grande. Si tú vas al sí, día, solamente vas a ver lo del mes que tienes que pagar, lo del mes sí, que estás cerrando, ¿no? Sí hay muchos casos en donde se les olvida pagar y entonces tú revisas junio y dices, caray, ¿por qué traigo 600,000 pesos en impuestos por pagar? Bueno, porque no has pagado desde enero y los ajá, traes ahí. Pero una vez que pagas, esta cuenta se mata y sale del banco. Entonces el registro contable es, saco el dinero del banco y mato impuestos por pagar. Por eso siempre debe de haber una paridad entre el activo y el pasivo. Es que ya está un poco sí. más, esto ya está un poco más contable, digo, si quieren después Y hacemos más, más fiscal también. más técnico también, Claro. ajá, Mira, pero hagamos ojalá esto. que, Ya hay quien nos está poniendo así que quiere segunda parte. Y muy bien, seguro que lo organizamos, cuenten con ello. De todas maneras, todavía nos falta ahorita decirles de dónde podemos sacar más información. Pero, Felipe, y además porque te conozco a ti, pero aunque hay aquí mucha gente que no conocemos, Pamela está en toda la apertura para entrar en contacto con ustedes y que puedan aclarar este tipo de cosas. Hay un punto, Pamela, como que cada contador también tiene sus criterios, es igualito que los veterinarios, o sea, llega un paciente
con uno y ve algo y indica cierto tratamiento. Llega con otro y manda otros estudios de Ujú, diagnóstico. O sea, pasa ese tipo de cosas, ¿no? Con los contadores pasa un poco lo mismo, ¿cierto? Entonces, vale la pena escuchar estas segundas opiniones de lo que cada quien está haciendo, tener otra opinión y pues bueno, evaluar ahí lo que tenga que ir haciendo. ujú. Déjame Sí. hacerte una segunda pregunta antes de avanzar con nuestro, creo que vamos con el 5, sí. Ujú. Daniela Chimelo de Querétaro nos dice, bueno, a ver, ¿hay un parámetro adecuado, sano, en porcentaje de inventario sobre las ventas o alguna cosa así? Sí, sí, Daniela, el parámetro adecuado son 30 días. Tú no puedes tener más de 30 días tu inventario. Desafortunadamente, yo no te puedo decir, tienes que tener 200,000, 300,000, 400,000 pesos. O sea, un número exacto yo no te puedo decir porque necesito ver tus números. No sé cuánto vendes. Imagínate que yo te digo, necesito, o sea, lo correcto son 200,000 pesos, pero tú vendes de medicamento, puedo decir una locura, 300,000 pesos al mes. Pues entonces te estás quedando corta, ¿no? No tiene Claro. como mucho sentido. Entonces, no hay como un parámetro para todos. Cada clínica es diferente y cada clínica vende diferente y usa el medicamento de una manera diferente. Por eso hay que hacer un análisis financiero. Pero en términos cortos, hay una razón financiera que se llama rotación de inventario, que se saca lo que tienes de inventario a cierta fecha entre el promedio del costo de lo vendido, es decir, lo que te costó comprar esa mercancía, lo que te costó comprar ese inventario y se saca entre 360 días o 180, que es un semestre, o los meses que tú necesites, y se saca una rotación. Ese número, el correcto es 30 días. Tú no puedes tener más de 30 días ese inventario. Es decir, desde que lo compras hasta que lo vendes, no puede pasar, o hasta que lo usas, no pueden pasar más de 30 días. Ese es un KPI sano, se puede decir. Sí, entonces no es en cuanto a tu porcentaje ni de No. ventas, ni de ingresos, ni de nada, sino en función de días. Exactamente. De los días que los tienes en el anaquel. Muy bien. Ok, ahora pasemos al quinto, Pamela. Vale. Que este quinto, a ver, yo te voy a decir de dónde viene o sea, cuándo me hace ruido. Yo siempre que estaba, pues, que he estado platicando con veterinarios, les digo, a ver, sí, andar viendo cuánto ingresamos bruto, está muy bien, pero eso es pura vanidad, porque lo que realmente nos importa es cuánto queda. De Y ahora acuerdo. tú llegas y nos dices, a ver, espérame, sí cuánto queda, pero el flujo de efectivo es fundamental también, o sea, es una señal de salud o de enfermedad, ¿cierto? Y de estrés, ¿no? Porque Mucho estrés. tú puedes ver un número precioso en tu estado de resultados de que estás ganando 200,000 pesos, pero si volteas a tu banco el 21 de julio y tienes 3,000 pesos en la cuenta y tienes que pagarle a proveedores y tienes que pagar la nómina, es ahí donde, o sea, justo ese, yo creo que este es el punto de quiebre de las empresas, sobre todo las pymes, en donde no saben qué pasó, no saben a dónde se fue el dinero y no Sí, saben cómo resolverlo, ¿no? Yo la sugerencia que siempre les doy es, siempre hay que revisar el flujo de efectivo semanalmente. O sea, este control me parece que es el más importante que se tiene que llevar semanalmente, porque te vas dando una idea cuánto dinero está entrando. A ver, el flujo de efectivo literal es tu estado de cuenta bancaria, para que vamos rápido, ¿no? sí, ¿Cuánto dinero está entrando y cuánto dinero está saliendo? ¿Qué entra? Pues entran ingresos por cirugías, pueden entrar dinero también porque pediste un préstamo, ¿no? Porque alguien te está ayudando, bla, whatever, lo que entra a tu banco. A mí me parece, y por lo que he estudiado del tema de los veterinarios, es que aquí no hay tanto tema. O sea, aquí vendes, entra, ¿no? Que es lo que les platicaba hace rato. El problema viene en esta parte verde, en la parte de gastos, que no hay un control adecuado, no hay control interno, no hay procedimientos, no hay planeación. Y entonces, pues se les va de las manos, ¿no? En renta, en nómina, en insumos, en compra de inventario, porque no hay una correcta planeación de cuánto se tiene que comprar de inventario. Entonces, tú vendes, no sé, 300 pesos de inventario y compras 500, o sea, o 600 o 700. Entonces, ahí es otra fuga de dinero. En pago de impuestos, también tengo que decirlo, que el no tener una correcta planificación fiscal o estrategia fiscal es flujo que se va.
el costo de la nómina. Ojo, no solo es la nómina que le estás pagando al empleado, eso también en el flujo se tiene que calcular, es todas las cuotas patronales que tienes que pagar independientemente de lo que tu empleado está recibiendo, ¿no? Eso tampoco se ve en un estado de resultados, se los tengo que decir. Se ve en un flujo. Entonces, hay muchas cosas que se tienen que empezar a revisar y que se tiene que hacer una planeación financiera, presupuestos, para poder tener conciencia de cuánto necesitas vender para quedarte al menos en un punto de equilibrio, que no es lo más sano porque el chiste es que se quede dinero en el banco para, pues como de ganancia, para poder cubrir todas las obligaciones que tienes como empresario. Y es ahí donde creo que es donde la mayoría de mis clientes se atoran en esta parte, porque esto no es contable, muchachos veterinarios. O Es sea, creo que que aquí es el sí, punto de quiebre, Alex. O sea, me parece que esto ningún contador te lo va a decir. Esto ni aunque te den estados financieros lo vas a ver, ni te lo van a explicar. Esto es puramente financiero, o sea, llevar el control de un flujo de efectivo, proyectar un flujo de efectivo, hacer una planeación de cuánto vas a vender para saber cuánto puedes gastar durante ese periodo de tiempo, es totalmente financiero. estamos hablando, Pamela, de verdad tener los ojos puestos en todo esto, pero es que esto es la sangre del negocio. O sea, Totalmente. el dinero, el flujo de efectivo, la utilidad, por supuesto, Sí. todo esto es lo que le da vida al negocio de manera, pues bueno, digamos, material, ¿no? ¿No? O sea, quitando la parte romántica de que nuestro negocio funciona por la gente. Sí, sí, por supuesto, pero pues la gente, si no tenemos todo esto de las finanzas sanas, no va a poder cobrar y tampoco va a estar con nosotros. O sea, ni los proveedores nos van a vender. Y es que incluso, Alex, en decisiones tan básicas como quiero contratar una persona más, ¿me va a alcanzar? Ah, O sea, exactamente. o sea, desafortunadamente vamos tomando decisiones así, ¿no? Yo creo que sí me alcanza porque estoy vendiendo más, pero no, o sea, ya cuando empiezas a hacer los números y cuando empiezas a ver que tu estado de banco ya no te da, pues realmente no tomaste la mejor decisión porque no hubo un estudio previo de si te iba a sumar una en ingresos, en subir tus ingresos, y dos, si el flujo te iba a dar para poder pagar ese sueldo. Exacto. Sí, sí. Entonces, o sea, son decisiones que se toman día a día, que uno pareciera como, que uno las hace parecer que no son tan importantes, pero sí lo son. O sea, esas decisiones son a Impactan. veces las que impactan al flujo y las que hacen que al final de mes no tengas flujo para pagar pues, lo que Claro. tenías que pagar. Ahora, yo podría apostar a que pues el 90% de la gente que nos está viendo ahorita, que ahorita al momento son 39 personas, se dedican a muchos dar consulta, hacer cirugía, atender clientes y otro buen porcentaje de su tiempo a estar en la parte pues, administrativa. Esto requiere tiempo, pero Ujú. seguramente, Pamela, y eso lo sé también porque tú me lo mostraste, podemos, pues digamos que simplificarnos. O sea, un poco es delegar toda la parte del análisis y entonces dedicarnos nada más a revisar los análisis. Y para eso necesitamos estos paneles de control, ¿cierto? Que es nuestro punto número Exactamente. 6. Sí. Estos tableros de Eh, indicadores, a ver qué, para qué nos sirven ellos, ¿sí? Y cómo nos facilitan la vida. a ver, la verdad es que aquí voy a ser como muy sincera con ustedes. Yo me di cuenta que pues el empresario está muy ocupado vendiendo y está muy ocupado operando y está muy ocupado en su negocio como para ponerse a aprender tanto de números y meterse tan a fondo y leer los estados financieros como los lee un financiero y tomar decisiones con base en estados financieros y es muy complicado, ¿no? Entonces, nos dimos a la tarea de implementar un tablero de control en donde toda la información contable y financiera se les descarga en un one page, que fue el primer nombre que le dimos. Y entonces, cada mes tenemos juntas con nuestros clientes y solo les presentamos esto. O sea, ya no presentamos un estado financiero, ya no presentamos todo ¿no? La balanza de comprobación y los ajustes. Me di cuenta que hablarle de contabilidad a veces a los clientes es difícil que se involucren. Y para mí fue difícil también salir de esta caja en donde contadora, contadora, contadora.
y salir a ver de qué manera podríamos representar la información para que para ustedes fuera fácil, porque además tampoco es que tengan tanto tiempo, y para que en una junta de una hora puedan entender qué tuercas ir apretando de su negocio, ¿no? Entonces, empezamos a presentar esto. Esto es, por ejemplo, los ingresos acumulados que se tuvieron de enero a junio, ¿no? El EBITDA, del que hablábamos hace rato, que se tuvo de enero a junio y corresponde, como se los dije en porcentajes, al 13.6% de los ingresos. Si no hay una proporción sobre los ingresos, no se dimensiona si estuvo bien o estuvo mal, porque si yo vendí, imagínense que yo vendí 800,000 en lugar de 5.4, ¿no? Y solo gané 747,000 pesos, pues el 0.1% de mis ingresos no es negocio, ¿no? La utilidad neta acumulada, el resultado ajustado, porque lo que hacemos también financieramente es que si tienes algunas cosas contables que se deban de mover porque son clínicas hermanas o yo qué sé, o está metiendo, aquí es otro punto importante, están metiendo gastos personales que casi no pasa, ¿no? Sí, sí, sí. Este, por eso ponemos un poco a veces un resultado ajustado por ahí. Este es un ejemplo nada más. Oye, o Eh, me imagino que si tienes dos razones sociales que al final Justo, son una sola fuente de ingresos, traspasamos todo el ese tipo. ingreso a la correcta porque están facturando contablemente en la que no es y entonces pasamos para acá. Financieramente movemos absolutamente todo para que el resultado financiero sea el ideal y sea el certero y sea el real, ¿no? Sí, En esta parte de salud financiera, esto lo revisan mucho, ahorita que hablabas de un tema de fondeo o de prestar dinero, los bancos y los fondos de inversión revisan mucho este tipo de KPIs. ¿Qué razón circulante tienes? Esto lo que te dice es cuántos activos tienes para hacerle frente a tus pasivos. En este caso, estás en punto 74, por eso el semáforo es amarillo. Lo ideal es que tengas uno a uno, o sea que si tienes 100 pesos en el activo, sean 100 pesos lo que debes, para que si la empresa va, tengas suficientes activos para hacerle frente a tus deudas, ¿no? La razón del endeudamiento está en naranja también porque está en un 53%. La capitalización quiere decir que del 100% de tus recursos, el 47% viene financiado por el patrimonio. Y el margen neto está bien, 13.2% dentro del benchmarking de veterinarias es un rango adecuado. O sea, el margen, fine. Y luego hacemos esta parte como para que sepan por qué tipo de ingreso es donde están pues ganando más dinero o vendiendo más, no ganando más ingresando. dinero, Ajá. ingresando más dinero. Y en este caso es cirugía. ¿Por qué? Porque a veces no tenemos como la noción de en dónde poner nuestros mayores esfuerzos, ¿no? Que debería de ¿Dónde ser en invertir? dónde invertir, qué te ¿Dónde falta a lo mejor capacitar? impulsar. Exactamente. Capacitar gente. Exactamente. Y les entregamos esta parte de rentabilidad operativa también, en donde se ve cuánto se tiene de EBITDA, cómo se ha ido manejando el EBITDA desde enero a la fecha, de enero a junio. Y bueno, muy fácil aquí, el dueño y nosotros se lo explicamos, le tenemos que decir, estás un poquito endeudado, amigo, ¿no? Hay que empezar a ver qué podemos hacer para bajar la deuda. Creemos que tu margen está bien, lo puedes subir, pero tu empresa financieramente está sana, por así decirlo. Y abajo ponemos los ingresos, el EBITDA otra vez, Sí. explicado, cuánto se tuvo de ingresos, cuánto se tuvo de costo y gastos, y este es el EBITDA. Y entonces de aquí surgen esas tuercas que dijiste, pues Exacto, identificarlas para apretarlas, que es nuestro exactamente, séptimo punto. exactamente. El plan de Eh, acción. ¿Qué tuercas tenemos eso, y es Apretar, identificarlas y darles prioridad? de acuerdo. Aquí no hay inventario, este ejemplo que agarramos de mis clientes no tienen inventario, pero en otro que teníamos tienen una rotación de 60 días. Entonces, en el séptimo punto justo es, a ver, está padrísimo que yo les enseñe, ¿no? Pero de nada sirve todo el trabajo que se hace financieramente y contablemente y tal si no acordamos cosas en los que la clínica tiene que ir mejorando, porque la idea es eso, yo siempre le digo a mi equipo, la idea es entregar información de valor, o sea, no me entreguen reportes por entregar reportes, sino si no vamos a generar valor y si no vamos a hacer que la gente tome decisiones mucho más adecuadas y certeras, no tiene sentido. Oye, Entonces, y déjame decirte, si el reporte va a ser un WhatsApp o un mail donde me mandas un cuadro así, yo hablo por mí y me atrevo a decir que por muchos de mis colegas directores de clínicas, ahí se va a quedar. Si no me siento contigo claro, disciplinadamente
a que tú me expliques los números, a yo irlos entendiendo, ir aprendiendo cómo leer esos tableros, no va a pasar nada. Y entonces ahí es donde esta parte de, pues de las finanzas inteligentes no llegó a No. su cometido, ¿no? O sea, hasta aquí, la verdad es que todo es chamba de la consultoría financiera, el despacho, ¿no? De este lado, digamos. Bueno, de ustedes, de presionar el despacho contable. Sí, Pero el punto 7 es un tema de compromiso mutuo. O sea, yo a mis clientes les digo siempre, de nada sirve que yo venga y te entregue un papel. Si tú le vas a hacer así, lo vas a tirar, ¿no? O sea, la idea de esto es que nos sentemos 1 hora al mes, es lo único que te pido, que yo te diga qué hay que hacer y que entonces en la revisión del siguiente mes hayas accionado. Yo no estoy dentro de tu veterinaria, yo no estoy dentro de tu clínica, pero tenemos un mes para ir ajustando todas estas metas. Por ejemplo, en el caso de Alex, un poco fue el tema de los proveedores, ¿no? Entonces, empezamos a hacer un tema de control interno y de cosas para ir ajustando los proveedores y es comprometido con nosotros también. Entonces, si no se tienen planes de acción, todo esto que les expliqué, pues no tiene mucho sentido que se haga. O sea, sí. creo que se necesita es un trabajo en conjunto y lo primero que yo les digo a mis clientes es, siénteme como parte de tu equipo. O sea, yo no soy un despacho contable externo, realmente siénteme como parte, soy tu equipo de finanzas, solamente que no estoy sentada en tu oficina al lado, Perfecto. pero soy tu Ujú. equipo de finanzas y debería de haber un compromiso de decidir qué cosas vamos a accionar, qué cosas no. Hay clientes que me dicen, esto no quiero moverlo, esto está bien así, porque no, también hay otras cosas de competencia y lo que ustedes quieran, pero sí es importante sentarse y decir, vamos a hacer esto a 30 días, a 60, a 90 o al tiempo que se decida. Oye, y te voy a decir una cosa, Pamela, y con toda sinceridad frente a ti lo voy a decir. O sea, no estás sentada en nuestras clínicas, no tienes una computadora ahí, ni tampoco estás en nuestra nómina. Y eso representa un beneficio muy importante. O sea, tener a alguien que se involucra de esta manera, pero sin que sea mi nómina, claro que me cuesta, Ujú. pero no como la Sí. nómina, que no es lo mismo. No, ¿Eh? no como la nómina y no desde un punto de vista de que te puedo demandar, o sea, ¿no? También Claro, hay riesgos con la gente que se tiene nómina y a nosotros no. Y toda esta parte que empezamos a hablar, o sea, que empecé a estructurar financieramente es porque me empecé a dar cuenta que pues los pequeños y los medianos empresarios no tienen dinero suficiente o no van a invertir en un CFO, un CFO, un director de finanzas, ¿cuánto cuesta? ¿No? ujú, Es muy caro y no se tiene los recursos ni se va a invertir en un director de finanzas cuando además no es necesario porque no es que sea un súper corporativo. Y claro. es por eso que esta parte de análisis financiero, de reporteo financiero, de reportes ejecutivos externos, pues ha funcionado muy bien y a los clientes que tenemos, pues les ha servido mucho para toma de decisiones. Pues yo decidí organizar este webinar junto con Remebet y con Pat y contigo porque descubrí un mundo que no conocía después de muchos años de haber estado en la clínica veterinaria. O sea, mi hospital está por cumplir 20 años y la verdad es que, pues sí, yo siempre había estado con despachos de contadores que hacían la parte fiscal, que medio me entregaban, que medio me explicaban, pero la verdad es que nada más. Entonces, por eso quise compartir todo esto contigo, Pam. A ver, déjame darle paso a un par de preguntas y luego ya le voy a pedir a Patti que nos abra su micro y su cámara para que nos cuente qué es lo que tenemos para quienes nos están acompañando hoy. Mira, dice la doctora Garín, Carla Amaresh Garín. Este mes estuve replanteando aprender a hacer mis propias declaraciones mensuales porque me pesó pagar sin entender ni mejoraba mis finanzas. Gracias por hablar del tema. Doctora Garín, todavía y queda mucho. Yo por ahí empecé de verdad y te lo digo sinceramente, hoy entiendo mucho más, me falta, pero entiendo mucho más que cuando empecé con el despacho de Pamela. Y la doctora Ruiz, Hernández Ruiz, Kimberly, dice, apenas estoy empezando. A ver, aquí te voy a poner en aprietos, Pamela, para que nos digas dos tips así sencillos que te vengan a la mente. La doctora dice, tengo 15 días que abrí una clínica. ¿Qué me aconsejas? Ay, espérame, no, ya se me movió Daniel, espérame. Dice, apenas estoy empezando, la doctora Kimberly, y tengo un Ujú. inventario que lleva más de 2 meses parado. ¿Qué puedo hacer?
¿Pero es inventario que vas a vender o es inventario para uso interno? O sea, no sé. A ver, que nos Pero, diga ahorita, que nos ajá, conteste. es que es diferente. Contéstanos ahí. ¿Qué tipo de productos son? A lo mejor son alimentos o a lo mejor son medicamentos de uso intrahospitalario, voy a decir. ¿Sí? Oye, Alex, yo ahí tengo una duda. Ahí tú me vas a ayudar. ¿No hay manera de que ustedes adquieran inventario en consigna? Creo que hay muy pocas posibilidades. Algunas empresas y con algunos clientes podrían tener eso, pero no. En términos generales, no. Porque eso podrías hacer, Kimberly. O sea, buscar la manera, ya vi que son accesorios, es que alcancé a leer, de a quien se lo vendiste que te lo intercambie por otro tipo de producto que veas tú que se está vendiendo, ¿no? Esa Accesorios puede ser son, una sí. opción. Sí. En el peor de los casos, digo, yo no soy experta en ventas, pero en el peor de los casos, pues sacar promociones para sacarlo de la manera más rápida y recuperes por lo menos tu inversión. O sea, si tú ves que no se está moviendo, pues sacar algunas promociones de descuentos, 20% de descuento, 10% de descuento para que se te mueva. Y a tomar como aprendizaje, me parece que si vas empezando, pues también es prueba y error, saber que pues esos productos por ahora no se están moviendo dentro de tu clínica. Está buenísimo. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho esta que es muy práctica. O sea, acercarte con el proveedor y decirle, oye, esto no se me está Ujú. moviendo. Ayúdame Exacto. y Ujú. cambiemos. Ayúdame a generar una estrategia o cámbiamelo o lo que Exacto. sea. Exacto. Ok, a ver, va otra y ya tengo otra más. Espérame. Daniel Beltrán, tengo 15 días que abrí. ¿Qué me aconsejas? Y dime dos cosas también, igual, dinos dos cosas, Pamela. ¿Qué me aconsejas para llevar un control de finanzas correcto para iniciar? Lo primero que te puedo aconsejar, digo, no sé si eres, hay muchas cosas, no sé si eres persona moral o persona física, lleva el control de todo lo que se gasta. O sea, no sé si tienes un sistema, falta mucho más contexto, no sé qué tan grande es, pero si es necesario llevarlo en Excel, llévalo en Excel. Todo lo que se gaste y todo lo que salga de tu banco, incluso la caja chica, ¿no? Porque si eres una empresa, incluso los gastos que haces en efectivo, pues deben de salir de tu banco o de las ventas en efectivo, todo anótalo. Y entonces lleva al menos un récord de todo lo que entra y de todo lo que sale, pero sí poniendo un concepto al lado de qué fue. Papelería, producto, tal, 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 para que de alguna manera puedas tú solo, porque llevas muy poquito, hacer un estado de resultados o hacer un estado financiero en donde puedas ver cuál es tu saldo y ese saldo te tiene que cuadrar contra tu banco. El eje, Alex, siempre, siempre, y eso se los digo a todo el mundo, es el banco. No hay nada más real en tu vida más allá del estado de resultados que el banco. Entonces, ese debe de ser tu eje. Descárgate un Excel de tu estado de cuenta y ve revisando pues uno por uno qué es lo que entró y qué es lo que salió. Ese por el lado financiero, no sé si ya tengas un sistema, me parece que un sistema es súper importante y creo que un control de eh, cotizaciones, órdenes de compra y facturas de proveedores es súper importante. Tú no pagas ninguna factura a un proveedor si no tienes el acuse de que la mercancía llegó y de que se hizo una solicitud de compra al proveedor, ¿no? O sea, yo creo que esos consejos son los que yo podría darte. Espero, sí, gracias, Pamela. Espero, doctor Beltrán, que aquí tengas algunas ideas y como te dije, ahorita vamos a compartir el mail de Pamela. Oye, y mira, a ver, tengo aquí mensajes de Elías Santiago. Elías trabaja para una farmacéutica importante y entonces él sabe muy bien. O sea, lo primero que nos dice es, no es viable el tema de inventarios por consigna. O sea, sí, no. Y es lo que te decía. O sea, yo he visto alguna cosa que alguien dice, oye, te los dejo y lo que vendas, pero pues sí, como accesorios, como alguna cosita, pero nada que haya realmente trascendido como un modelo Ok, de proveeduría para las clínicas veterinarias, ¿sí? Pero además nos dice, es muy común, y supongo que esto viene en relación a lo que nos dijo el doctor Beltrán, dice, es muy común que al iniciar tu negocio ocurra esto. Hay que revisar fechas de caducidad, las condiciones en las que estás almacenando tus productos, principalmente hablando de medicamentos o de alimentos, ¿no? O de todo lo que pueda tener esterilidades y esas cosas. Y analizar por qué no ha tenido rotación. A partir de ahí, implementar estrategias como promociones, paquetes con otros productos, mejorar la exhibición, enfocar la recomendación a los pacientes adecuados. Y se ofrece, Elías, que además, por supuesto que totalmente de confianza y sabe lo que dice y sabe lo que hace, se ofrece para que pues quien necesite le diga
qué bronca trae con sus inventarios y ayudarle también. Entonces, bueno, ahí está Elías, aprovechenlo porque ahorita está ahí en el chat, ¿ok? Hay quien dice, utilicen un CRM para monitorear ventas. Todos los softwares que son Un específicos para sistema. clínicas veterinarias traen este módulo, pues, para los inventarios. Creo que ya no podemos estar trabajando sin un módulo, sin un sistema Ujú. como estos, ¿no, Pamela? Sí, no, de Les acuerdo, ayuda que es mucho a justo lo que ustedes le dije también como ahorita. despachos. Sí, no, a nosotros nos ayuda y a ustedes les ayuda mucho más a tener un control de, pues, el dinero incluso, o sea, de cuánto está. Nosotros, en el caso de Alex, siempre hacemos un cruce de su sistema contra el banco. Entonces, de otra manera, se tendrían que llevar o notas de remisión o a cualquier otro sistema mucho más manual, que es mucho más corrompible, se puede decir, ¿no? Exacto, Que un sistema. exacto, exacto. Ok, ya no tengo ahorita más comentarios, Pamela, ni preguntas. Ahorita viene tu mail aquí. Espero que te caigan muchas preguntas y muchas inquietudes. Sí, escríbanme con mucho gusto. Y le quiero pedir a Patti que nos muestre el curso que tenemos diseñado, porque bueno, pues sí, ahorita estamos ofreciendo esto que diseñamos. A ver, lo hicimos, Patti, si nos pones la primera lámina, please. Este, hicimos este curso, lo Va diseñamos, un regalo antes, espera, espera. diseñamos este curso y nuestro cupo para la parte presencial se llenó. Vamos en la fecha 2, nos está yendo muy bien con los 15, creo que tenemos 15 doctores, está súper bien. Pero entonces muchos nos pidieron que fuera también virtual, ¿cierto? Así que ahora lo tenemos virtual. Ahorita les pasamos esa información. Pero ¿qué es lo que tienes aquí, Pati? Me voy a... Ay, me voy a regresar. Eh, Hicimos el checklist. Si le toman foto o abren en sus celulares este código, lo que tenemos es un cuestionario con 14 preguntas, no solo 7, sino un poquito más a profundidad, para que puedan revisar este checklist completo de finanzas inteligentes y les va a salir ahí al final una cosa muy bonita de si lo Es están una haciendo bien, autoevaluación. si están a ciegas o si están muy bien, una evaluación y bueno, ahí pueden dejarnos datos por si quieren más información. Oigan, y ojo, porque esta información se les queda a ustedes, nosotros no la vemos, esto es para ustedes, es una autoevaluación que les va a arrojar una, pues llamémosle una calificación de cómo andan llevando los temas financieros, no contables, financieros, Sí, ¿cierto? sí. Y me voy a regresar a dos preguntitas que hicieron por ahí, Sí. porque la actuaria planadora que como soy, tengo que ir a meter mi cuchara. Kimberly, si estás en el tema de inventarios y o sea, el tema de inventarios generalmente en una clínica tiene que ver con alimentos, una parte, ¿no? Me voy a ir como a tres cosas, alimentos, medicamentos y accesorios. Podría ser. Si tienes más de 2 meses, o sea, si tienes 2 meses con accesorios, pero alimentos y medicamentos se mueve, en el total tu inventario se está moviendo bien. O sea, los accesorios generalmente tienen más o sea, el negocio no está en venta de accesorios en un centro veterinario, viene de otros muchos lugares y por eso tener estos tableros de control funciona muchísimo, porque las respuestas no son tan directas como todo el inventario o solo la parte de accesorios, que a lo mejor es más chiquito, ¿no? Entonces, hay que ponerle ahí el tema. Lo que quieres decir es, el tablero te podría estar diciendo, oye, ni le estés invirtiendo a collarcitos porque no te está dejando nada y Sí, tienes un o inventario ahí parado. Sí, exacto. O compra 3 collarcitos porque por ahí cada 3 meses alguien te va a comprar. sí. Está bien por servicio, pero pon mucho más foco en alimentos, ¿no? O en medicamentos, que ahí es donde hay más dinero, ¿no? Eso, por eso PAM maneja mucho el tema de porcentajes, ¿no? O sea, con relación a qué, y eso es como importante, ¿no? Y bueno, aquí está este checklist y parte de eh, bueno, este taller nace y ahorita nos cuentas un poco más de esta relación justo de Alex y Pamela y todas las cosas que hemos estado aprendiendo, ¿no? En conjunto en el tema de finanzas aplicadas, no nada más es la parte, bueno, de hecho no es la parte más árida contable, sino justo de aquí cómo salen estas estrategias, qué podemos hacer en marketing, cómo podemos amarrar procesos para tener mayores controles, etcétera, etcétera. O sea, la carnita, o sea, aquí este es el punto de partida para saber en dónde estamos y justo desde este lugar inteligente ver qué tenemos que implementar para mejorar y crecer, ¿no? Entonces, planteamos este taller que, como dijo Alex, el presencial ya se llenó. Son 6 semanas, 2 horas por semana viendo estos temas. La idea es que tengan ustedes sus datos y que vengan con sus datos. Hay mucha información
poca información teórica, mucha práctica y muchas herramientas que se van a ir llevando. Lo que se va a ir viendo tiene mucho que ver con este checklist, por qué vendo mucho y no veo dinero, dónde se me está fugando el dinero, toda la parte de estado de resultados, entender bien, ¿no? Y tener con mucha claridad esta parte del EBITDA y estos asuntos, el balance general, justo cómo juegan y dónde juegan los impuestos, el flujo efectivo, ahí se me fue un 5, pero este flujo de efectivo y una de las cosas que creo que nos pasa a todos los emprendedores, de pronto vemos mucho dinero en el banco y ya queremos comprar la computadora o los rayos X que El tenemos mucho ultrasonido. tiempo, ¿no? Y claro, 3 días después hay que pagar la nómina y ya nos gastamos el dinero en el ultrasonido, hay que planear. Y ahí es donde viene justo la parte 6, ¿no? La ruta de acción Así para que somos. no nos queme la lana como cuando nos quema en la cuenta de la nómina, ¿no? Así somos, sí, sí. ¿No? Ah, ya me cayó un dinerote, vámonos de viaje. No, espérate, hay que pagar colegiaturas e inscripciones, planeemos, ¿no? Entonces, bueno, este es la información del taller. Los días son 20-27, descansamos la semana del CBDL y luego nos vamos 10, 17, 24 de septiembre para terminar 1 de octubre en un horario de 8 a 10 de la mañana para que a las 10 ya cada quien se vaya a trabajar a su clínica. La inversión se pueden hacer 3 pagos con tarjeta de crédito o, bueno, depósitos de 3,000 pesos, si es que así se requiere, o si se inscriben antes del 1 de agosto, es un pago completo de 8,000 pesos. Ahí está el teléfono y el QR también para más información. No sé si algo me faltó. Se van Pues a llevar bueno, muchísimas herramientas. sí, en principio no, creo que está muy completo, Pati, nada más que si alguien tiene alguna pregunta nos lo escriba ahorita o de plano pues ya nos escriba al QR, ¿sí? Ujú. Pamela, ¿ya compartiste tus Los mails? correos. Ujú. Correos, ajá. Ajá, entonces pues yo sé y me atrevo a decirlo por ti que ahí estás atenta a lo que este grupo que estuvo presente el día de hoy pudiera pedirte o los que vean en la grabación también. Y pues bueno, les puedo decir que yo sí descubrí un mundo diferente de todo lo que tenía que ver con la parte contable y financiera. O sea, como les dije hace ratito, había alguien que se encargaba de pagar impuestos y yo ya daba por hecho que ya todo estaba bien y entonces las decisiones las tomaba con lo que yo creía. Ahora de verdad que lo hacemos diferente y creo que vale la pena compartir lo que estamos haciendo justo diferente, Pamela. Así que pues ahí estamos. Sí, muchas gracias, Pati, Alex. no, Pati, Pamela, gracias. Esto me Gracias a parece que todos. funcionó muy bien. Doctores que estuvieron presentes, gracias por haber estado aquí. Va a quedar grabado. Ya estará esto en la plataforma de Remebet o nos escriben y les compartimos el video por si se lo quieren compartir ustedes al mismo tiempo a alguien más. Y pues Remebet, George, gracias por la parte técnica. Estamos Gracias. atentos a lo que puedan necesitar de información todos. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Bye.